Hola, mi gente. El mismo moreno de siempre. El viejito aquel. Ese que cree que sabe de lo que está hablando. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Mayormente yo me voy a concentrar en la figura política que tienen posibilidades en las elecciones del 20 de ponerse la ñoña. En este momento yo voy a conversar un poquito sobre la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, Luis Abinader, Guillermo Moreno, Gonzalo Castillo, el expresidente Leonel Fernández y cualquier otro líder que se me olvidó, me disculpa. Claro, cuando se habla de los líderes políticos en República Dominicana hay algo que hay que entender. Una gran mayoría de los dominicanos realmente ellos no creen en los líderes políticos dominicanos. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué la mayoría de los dominicanos no creen en los líderes políticos del país? Y eso tiene una explicación. Señores, ustedes nada más tienen casi un análisis. Coge un poquito los periódicos de 10, 15 años atrás y ustedes se van a dar cuenta de una sola cosa, que la mayoría de ellos prometen y nunca cumplen. La mayoría de ellos dicen y nunca hacen. La mayoría de ellos nunca critican y siempre tienen la razón. La mayoría de ellos creen que tienen la respuesta a todos los problemas del país, pero ninguno se atreve a aceptar que otros líderes tienen algo en la cabeza o tienen algo que decir. Pero sobre todo, la gran mayoría de ellos utilizan la mentira, utilizan la demagogia política, utilizan el chantaje político, utilizan la denuncia política y desde el punto de vista de cada uno de ellos son los únicos que son honestos, los únicos que son honrados, los únicos que no son corruptos, los únicos que cuando van al gobierno van a defender los intereses de todos los dominicanos. Claro, hay un problema con eso. Y es que la mayoría cuando llegan allí se ponen la ñoña, al mes, a los 2 meses empiezan los actos de corrupción, empiezan la denuncia del robo en el Estado, en pocas palabras. Solo hace falta que tú cruces por el Estado para que la mayoría de los dominicanos de una vez digan, pero es verdad que todos los políticos son iguales. Toditos son mentirosos, toditos son demagogos, toditos son, vamos a decir, corruptos. Y la mayoría van al Estado a llenarse los bolsillos y a proteger la corrupción. Pero sobre todo, la mayoría van simplemente a llenar los intereses de las personas que votaron por ellos. Llámese las personas que aportaron a la campaña política, razones por las cuales. Cuando se habla de la clase política en República Dominicana, una clase política desacreditada, porque una gran mayoría de ellos tan pronto se pone en la investidura del presidente, de diputado, de senador, de síndico, de regidor, lo primero que tiran para el lado es lo que dicen algunos, eso que la gente conoce como que la simple, la vida simple. La mayoría de ellos ya de ahí para allá no te conocen. La mayoría de ellos no quieren saber de ti. La mayoría de ellos agarran una actitud prepotente de que yo soy el jefe. Y la mayoría de ellos se creen que son jefes de la policía, fuerza de las armadas y te mandan a trancar. La mayoría de ellos te dicen que te calles. La mayoría de ellos te dicen que tú tienes que hacer una cita y nunca van. Y la mayoría de ellos, si tú tienes una necesidad imperiosa, te mandan donde la secretaria, te mandan donde el asistente. Y cuando llegan las elecciones parece como que la humildad, como que vuelve de nuevo y se presentan frente al electorado con los mismos embutes, con las mismas demagogias, con las mismas mentiras, con la misma promesa que no se cumplen, pero sobre todo con el mismo allante político de todos los políticos de República Dominicana, porque la gran mayoría de ellos cogen a los votantes dominicanos de, no voy a decir estúpido, porque yo sé que hay mucha gente que son inteligentes. Pero no cabe duda, señores, que cuando se habla de los líderes políticos en República Dominicana, si usted hace un análisis de las propuestas, si usted hace un análisis de los discursos, si usted hace un análisis de esa visión del país que ellos tienen, si usted hace un análisis de esa idea que ellos tienen de que República Dominicana, cuando ellos lleguen ahí, van a resolver los grandes desafíos,
Ustedes se dan cuenta que la gran mayoría son simplemente mentirosos, son simplemente demagogos, son simplemente gente que te están cogiendo, usted sabe por dónde. Porque yo soy un hombre viejo y ya yo no puedo decir mala palabra. Pero no cabe duda, señores. Y eso no tiene que ver ni que con la ideología política. Eso no tiene que ver ni que con el partido político. Eso no tiene que ver si son líderes políticos pobres, o líderes políticos que nacieron con cuarto, o líderes políticos que nacieron sin un chele, como dicen algunos. Los líderes políticos que no tienen cultura, los líderes políticos que son intelectuales, los líderes políticos que no tienen un discurso bueno, los líderes políticos que tienen un discurso allantoso. En pocas palabras, la clase política dominicana. Vamos a ser francos. La gran mayoría lo que son una lacra. Lo que son es delincuentes, que cuando se suben ahí, lo primero que piensan es en los pobres. Lo primero que ellos piensan es resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Pero dime tú, como República Dominicana. Y hay que votar por lo que hay ahí. Y muchas veces nosotros no votamos por el mejor político, ¿no? Nosotros votamos por el político que es menos corrupto. Nosotros votamos por el político que es menos ladrón. Nosotros votamos por el político que habla menos embute. Nosotros votamos por el político que es menos demagogo. Nosotros votamos por el político que cumple un poquito de las promesas que hace. Nosotros votamos por el político que alguna que otra vez se nos ayuda con nuestro problema. Pero al final, cada persona que va a votar, ellos saben que la clase política en República Dominicana, la gran mayoría de ellos, no valen 2 cheles. No vale el voto que el dominicano echa por ellos. Como que está exagerando mucho, baja un poquito la nota. No, aquí hay políticos serios. Ellos son serios mientras están en la oposición. Mientras están en la oposición, ellos son humildes, ellos van a la iglesia, usan la palabra de Dios cada vez que hablan, son la gente más cristiana, son la gente más honesta, son la gente más transparente, son la gente que escuchan al pueblo, son la gente que besan mucho a las mujeres viejas, cargan los muchachitos, saludan a todo el mundo. ¿Y por qué no? Son la gente que te caminan por los barrios pobres, te recogen la basura, te dan un par de pesos para que compre medicina. Y sobre todo, no cabe duda que ellos ayudan, pero cada vez que ayudan llevan 20 cámaras, porque eso hay que anunciarlo, porque eso es parte de la propaganda política. Yo creo que esa es la razón por la cual la gran mayoría de dominicanos no creen los políticos. Una vez alguien me dijo, Miguel, el que cree en los políticos en República Dominicana no cree en nadie. Y yo dije, no, pero no sean pesimistas. Hay muchos políticos buenos. Y más con mira las elecciones del 20. Tú tienes a Luis Abinader, la gente dice que es serio. Tú tienes a Leonel Fernández, la gente dice que él se reformó. Tú tienes a Guillermo Moreno, la gente dice que él es un hombre honrado. Tú tienes a este muchacho, ¿cómo que se llama? Ramfi Domínguez Trujillo, la gente dice que él es transparente y él dice las cosas como son. Tú tienes a Gonzalo Castillo, la gente dice que como él no hay otro. En pocas palabras, todos los políticos tienen algo bueno, pero al final todo el mundo sabe que la clase política dominicana no sirve. Y no es la clase política, señores, es simplemente el sistema político en República Dominicana que desde que se fundó la nación nunca ha trabajado por los mejores intereses de todos los dominicanos. Por eso es que en República Dominicana el clientelismo político es la norma. Pero también la compra y venta de votos es la norma. La venta de la conciencia es la norma. En pocas palabras, señores, cuando se habla de la clase política en República Dominicana y de una gran mayoría de los votantes, el sistema político es podrido, pero es el que tenemos. Ahora en las elecciones del 20 nosotros tenemos que ir a votar por el candidato que menos malo, por el candidato que menos corrupto, por el candidato que esté menos señalado, por el candidato que no lo hayan metido preso, no lo hayan sometido a la justicia, y por el candidato que tiene la mejor capacidad de hablar embute, de hablar mentira, tú me entiendes, y de decir a la gente que él es el único, cuando todos sabemos que la gran mayoría de los candidatos a la presidencia, senadores, diputados, la gran mayoría de ellos son serios, hasta que no están presos o son investigados, porque la clase política en República Dominicana, señores, no cabe duda, es una clase política. Dime tú, estamos en un país del tercer mundo, ¿y qué tú puedes esperar? Un país subdesarrollado, donde el sistema educativo no sirve y donde todo el mundo que tiene 3 pesos en los bolsillos, o es dueño de una banca, o es dueño de un colmadón,
o simplemente, tú me entiendes, producto del trabajo a través de, tú sabes, de aquello, de lo que yo no quiero hablar ahora, porque cuando yo ven a ver caigo preso. Se meten a la política porque tienen cómo costear la política. Razones por las cuales nosotros tenemos ese congreso lleno de gente, señores, que lo que van ahí es a buscar lo de ellos. Y cuando se habla de aspirante a la presidencia, no crea que es muy diferente. La gran mayoría de ellos simplemente le van a servir al grupito que le acompaña, al grupito que lo está apoyando, al grupito que piensa como ellos. Y nosotros los votantes simplemente no nos queda más elección que elegir lo que nos están poniendo. Porque la clase política en República Dominicana no se ha preocupado. Primero por educar a la votante de República Dominicana y segundo tampoco le importa institucionalizar ninguno de los partidos políticos, porque todos, desde mi punto de vista, la gran mayoría de ellos, lo que son es simplemente un grupo de delincuentes que lo que van el Estado a asaltarlo, a robarse los chelitos de los pobres, pero sobre todo a hacerse rico a costilla de los pobres, porque en República Dominicana, no cabe duda, la política es un negocio, y si hablando mentira, si siendo demagogo, si haciendo promesas que no se cumplen, si privando en serio, si privando en honesto, y con un discurso, de ese tipo de discurso que duerme a cualquiera, se llega al gobierno, créemelo, nosotros siempre vamos a estar eligiendo políticos que en última instancia solamente piensan en ellos mismos, no en el pueblo dominicano. Señores, no le quito más tiempo porque este videito es una especie como de desahogo en contra de la clase política en República Dominicana. Así que si tú eres simpatizante de los políticos que yo mencioné, no te sientas aludido. A lo mejor tu candidato es un hombre bueno. Hasta que llegue al poder. Señores, no le quito más tiempo, pásenla bien y pasen un buen día.